Buenas, aquí David Ayala de nuevo. En esta ocasión vengo a hablarte de unas etiquetas muy importantes, de las etiquetas H. Quiero explicarte para qué sirven, por qué tienen tanta relevancia en SEO y sobre todo quiero enseñarte a configurarlas. Quiero que sepas cómo utilizarlas óptimamente para SEO. Otra parte muy importante de SEO on Page y que tenemos que trabajar sí o sí son las etiquetas H. El tapón este que siempre me molesta, a tomar por culo. Las etiquetas H, primero vamos a entender que son en HTML. Una etiqueta H es algo tan sencillo como esto. H1, lo que queramos, y cerramos H1. Lo mismo pasa con H2, H3, H4, hay tantas H's como nosotros queramos, porque es una pregunta que hace muchas veces la gente. Dice, no, ¿y hasta qué H hay que llegar? Porque si son infinitas, ¿hasta cuándo utilizo? Digamos que esto tiene una jerarquía. Sería en código HTML, deberíamos colocar aquí el H1, aquí dentro el H2, aquí dentro el H3 y luego aquí otro H2, es decir, para que lo entiendas. Cuelga dentro de este H1 el apartado del H2, el apartado del H3, así sería como realmente debería estar organizado, aunque no siempre lo hagamos así, porque hay muchas veces que utilizamos las etiquetas H como nos da auténticamente la gana. Vale, en tema de etiquetas H, la relevancia también va en relación con el propio número. La etiqueta H1 es, sin lugar a dudas, la madre, la etiqueta más importante. Esta etiqueta yo le pongo el símil del metatitle. No siempre tiene por qué ser igual que el metatitle, pero tiene que contener también la palabra clave más potente, la principal. Es decir, si estamos trabajando para chistes, pues contenemos chistes. Pero lo mismo que he comentado en el metatitle, pasa aquí. Tenemos que intentar hacer variaciones que contengan chistes. Es decir, ya que quiero trabajar para chistes, pues venga, voy a meterle gratis. Quiero trabajar también, vamos a intentar rankear por chistes gratis, y de paso pues también por mejores chistes, que tiene búsquedas. Mejores chistes gratis, mejores chistes gratis, chistes. Fijaos cuántas combinaciones hay con tan solo 3 palabras. Y os aseguro que todas estas combinaciones tienen búsquedas. Incluso podríamos añadir mejores chistes gratis del mundo. ¿Por qué? Pues porque mejor chiste gratis o mejor chiste del mundo, mejores chistes del mundo, también tiene búsquedas, por lo tanto, también va a coger esas combinaciones. Con lo cual, con un H1 que tampoco es tan grande, que tampoco es tan extenso, vamos a cubrir un montón de variaciones, que eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Tema de H1, solamente introduce uno. Habrá gente que te dirá, HTML5 te permite meter tantos H1 como tú quieras. No es un error semántico meter varios. ¿Vale? Sí, tienes razón. HTML5 te deja. Pero a mí qué coño me importa lo que diga HTML5. A mí lo que me importa es lo que sea bueno para el SEO y beneficioso para el SEO. ¿Y qué es beneficioso para el SEO? Tener un H1. ¿Por qué? Porque con la etiqueta H1 estamos resaltando a Google lo que realmente es más importante. Y si le metemos 50 etiquetas H1, le vamos a volver loco a Google. Vamos a decirle esto es importante, esto también, esto también, esto también, esto también, esto también. No nos va a posicionar los 50 H1. Con lo cual, métele un único H1. Olvídate de meter más. ¿Etiquetas H2? Aquí sí. Aquí puedes meter más etiquetas H2. No te vas a limitar a una. ¿Cuántas? Pues depende de la extensión, depende del nicho, depende de mucho. Sé que estarás hasta las narices de que te digan depende, pero en SEO todo depende, como la canción. ¿Los H2 para qué los utilizo yo? Para meter sinónimos y variaciones. Por ejemplo, aquí no he podido meter en el H1 mejor chiste del mundo. Le he metido una variación pero no exacta. Pues mira, le meto aquí mejor chiste del mundo. Tengo otro sinónimo que a lo mejor puede encajarme, que no es sinónimo, pero me puede encajar. O por ejemplo, también tiene búsquedas vídeos de chistes. Pues le meto un H2 con vídeos de chistes. Y meto una categoría aparte, que sea de vídeos o de lo que yo quiera. O bueno, en este caso no, porque estaríamos canibalizando si metemos una sección de lo mismo. Pero bueno, sería lo mismo. Imagínate, no quiero trabajar una sección que sea chistes graciosos porque no considero que vaya a meter demasiados chistes en esa categoría. Pues mira, voy a rankearlo en a home también y le metemos aquí un H2 con chistes graciosos. La dinámica es así, igual que con comida para perros.
¿Queremos posicionar la home por comida para perros? Vale, pues le metemos un H2 por alimento para perros porque quiero que también ranquee por alimento, que es un sinónimo. Le metemos otro H2 que sea pienso para perros de alta calidad, para no sobresaturarlo, pero que también tengamos un H2 pienso para perros. ¿Por qué? Porque son 3 palabras que me interesa rankear. Quizás me interesa más comida porque tenga más búsquedas, que ahora mismo no me acuerdo del volumen, pero las otras 2 me interesan también en la misma página. Por lo tanto, H2 mete también las keywords que te interese rankear, que tengan buen volumen, que sean sinónimos, que sean similares, etc. Y luego los H3, que ya pierden relevancia, ya pierden fuerza, ya empiezan a flojear un poquito, pero también me sirve para meter keywords que no he podido meter aquí ni aquí, pero que también me gustaría trabajar porque tienen, aunque no tengan tantas búsquedas, las tienen, con lo cual mete esas keywords, digamos, terciarias, que quedan en ese tercer plano, o incluso tengo sinónimos que no tienen búsquedas, pero son sinónimos, con lo cual voy a metérselos aquí. ¿Por qué? Porque así Google también ve esa variedad semántica, ve que tiene relación, con lo cual ese H3 también te puede servir. Más del H3 yo ya no suelo trabajar, ya H4, H5 realmente lo veo una tontería. Trabaja H1, H2, H3 y ya olvídate de menos H hijas porque realmente no tiene sentido, ya pierden fuerza y por lo tanto no tiene gran sentido utilizarlas, a menos que hagas un mega artículo de 20.000 palabras, que entonces igual sí podría encajar, pero no creo que sea el caso general ni mucho menos. Algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado siempre es con el tema de las etiquetas H1, H2, etcétera en los themes de WordPress. ¿Por qué digo esto? Lo digo con motivos, lo digo con razón. Muchas veces te meten una etiqueta H1 aquí arriba o te meten una etiqueta H1 en la imagen, pero luego, y evidentemente aquí pues son todo H2, ¿no? O otra, incluso alguna vez he visto aquí que meten H1 también en los títulos de los artículos. Lo que tenemos que hacer siempre es primero comprobar en la home, control U, vemos código, control F, que es para buscar, y buscamos el H1. Vemos que solamente hay una aparición, perfecto, solo hay una aparición de H1. Vamos a ver también dentro de los posts, porque aquí esto es otra parte que me parece también un fallo de muchos themes, que es que cogen y siguen poniendo el H1 aquí arriba y aquí abajo te ponen también H1, es decir, lo duplican, o cogen y dejan aquí el H1 y esto lo dejan como un H2. Es decir, el título del post debería de ser un H1 porque tenemos que darle fuerza. Entonces aquí lo que hago es lo mismo, busco H1. Ah, mira, es el título del post, solo hay un H1. Pues perfecto, ya no hay problema. Con lo cual aquí esto tenemos que controlarlo. Si vemos que esto fuera un H1 de nuevo, ¿qué tendríamos que hacer? Porque esto es el post. Tendríamos que ir al fichero single de nuestro dem. Vamos a ver dónde está el fichero single. Aquí, single.php. Hay otros dems un poco más complejos. A mí me gusta hacerlo simple, con pocos ficheros, pero hay otros dems más complejos que es más complicado de encontrar. Y aquí pues buscamos. Tenemos el título como un H1. Vale, perfecto. Que lo teníamos como un H2, lo cambiamos a H1. En la home, pues vamos a ver el título que tenemos. El H1 que tenemos... ¿Aparece H1 solo para la home? Sí, porque estoy viendo aquí que hay una función que pone php if is home y aparece el H1. Si no, else, no aparece H1. Por lo tanto, está correcto. Que no, pues podríamos quitar, si fuera todo un H1 sin este código, dejamos solo sin H1 la home, si no queremos rankear por ninguna keyword, o es la opción de utilizar este código. php if is home. Os dejaré este código apuntado para que lo podáis utilizar, de que me parece un código bastante útil para este tipo de cosas y seguro que le sacáis utilidad. En general, las etiquetas H1 son etiquetas bastante importantes, por lo cual también hay que tener bastante cuidado de cara a que no hagamos las cosas mal. Screaming Frog me gusta bastante, como puedes comprobar en este curso, ya que te hace la vida mucho más sencilla. Te ayuda a sacar datos de manera más o menos rápida. Si tienes una web muy grande te va a costar un poco que la analice entera de Screaming Frog, pero bueno, saca datos de manera bastante fácil. Por ejemplo, aquí, de cara a los H1,
podemos ver bastantes datos, bastante información. Nos saca la longitud, el texto que le metemos en el H1, si tiene H1 o no tiene H1, con lo cual aquí podemos detectar bastantes errores. Yo por norma general solo utilizo un H1, bueno, y por norma no general, es decir, es verdad que HTML5 te admite más de un H1, pero a mí me parece un error utilizar más de uno. ¿Por qué? Pues porque el H1 es una etiqueta a la que le queremos dar énfasis. Si metemos 10 H1, realmente le estamos quitando ese énfasis, ¿vale? Pues lo que podemos hacer aquí en Screaming Frog es, por un lado, encontrar, cuando hemos accedido a H1, filter, missing. Missing significa que hay 0 ocurrencias. No hemos encontrado etiquetas H1 aquí. Por lo tanto, aquí deberíamos de buscar para poner por qué no tienen ese H1 y ponerles H1. Como podemos ver aquí, esto es un sitemap HTML que tengo en el foro, pero que evidentemente no le voy a poner H1 porque no hace falta. Sin embargo, en estos subforos sí que deberían de tener un H1 y no lo tienen. Por lo tanto, es perfecto para llegar y decir, a ver, ¿por qué no tiene H1? Vamos a ponérselo. Si lo pones. Además, puedes exportar solamente con los missing. Exportas, cogemos, lo abrimos. Y aquí lo que podemos hacer directamente es coger todo entero. Damos a datos, damos a texto en columnas, le vendemos el delimitador coma porque los datos están separados por comas. Siguiente, finalizar, vale. Y aquí vemos que H1 missing y el resto de datos realmente me sobran, podemos eliminarlos. Con lo cual aquí ya tenemos un listado de las URLs que no tienen etiqueta H1. Lo tenemos guardado en Excel y por lo tanto puede servirnos como hoja de ruta, ¿no? o de actuaciones. Dentro de las actuaciones que vayamos a hacer, podemos coger y a ver, aquí porque no hay H1, vamos a ponérselo, tal. Esta no debería de tener, pues ya está, no pasa nada. Con lo cual tenemos este Excel, o bien si queremos presentarse al cliente en plan, hemos detectado todas estas páginas en etiqueta H1 y tenemos que revisar a ver en cuáles sí debería de haber, ¿vale? Pues lo tenemos ya ahí. Igual que con este Excel podemos hacerlo también para duplicados, es decir, etiquetas H1 que aparecen exactamente igual en una página y en otra. Aquí tengo un montón de duplicadas porque tuve un fallo en el DEM, que justamente hice un cambio en el DEM y gracias a Screaming Frog me he dado cuenta de que tenía duplicadas. Pero igual que eso, pues vemos otras duplicadas también por ahí. Esto nos puede servir, por ejemplo, para encontrar canibalizaciones, ¿no? Puede que sin darnos cuenta hayamos hecho dos posts exactamente iguales, que hayamos metido dos categorías iguales o muy parecidas y estamos metiendo el mismo H1. Nos puede ayudar, ¿no? Puede servirnos incluso para prevenir o para encontrar otro tipo de errores. Vale, entonces son duplicados, pero no en la misma URL, sino con otras URLs. Es decir, dos URLs diferentes que le hemos puesto, o varias que le hemos puesto el mismo H1. Más de 70 caracteres, ¿vale? Pues es un H1 que nos hemos pasado un montón. Le hemos puesto un pedazo de texto, por ejemplo aquí. Vamos a ver, este es el texto del H1. Vale, no es tanto tampoco, pero podríamos tener algún H1 de 200 palabras o alguna cosa así muy loca. Bueno, por ejemplo este, a mí me parece que es demasiado largo. Pero como son temas de foro, tampoco puedes hacer gran cosa. Pero para una web normal sí que serviría bastante, ¿no? H1 más concretos y no tan extensos. Con lo cual aquí lo mismo, podemos exportarlo y tendríamos ese Excel para corregir esos H1 demasiado extensos. Múltiples. ¿Qué quiere decir múltiples? Que en la misma página tiene varios H1. Esto es lo que comentaba antes. He tenido un error con el DEM, que ha sido justo ahora, ya lo he solucionado, pero gracias a Screaming Frog y a pasarlo, que de vez en cuando viene bien que hagas ese análisis con el Screaming Frog, me he dado cuenta que he duplicado los H1. El H1 de la home también aparecía dentro de las categorías y dentro de los propios artículos. Con lo cual aquí también puedes exportarlo y puedes tener esos datos en el Excel. Con los H2 pasa lo mismo. La etiqueta H2 es una etiqueta bastante importante. La etiqueta H2 evidentemente no es como la H1, pero que también nos interesa el controlarla, el ver que realmente la estamos utilizando, cómo la estamos utilizando, etcétera. Podemos buscar con missing, ver realmente si hay URLs donde no se está aplicando esas etiquetas H2. Por lo tanto, puede ser interesante, ¿no? Oportunidades de optimizar URLs que
a lo mejor si es nuestra web, evidentemente tenemos todo, pero nos llega un cliente y hay un montón de artículos, de secciones, de categorías, etcétera, que no les ha metido H2. Hay algunas que les ha metido, otras que no, ¿qué tal? ¿Cuál? Pues mira, estoy viendo que no tienen H2, vamos a optimizarlas. Es una oportunidad de optimizar zonas que no están optimizadas, por lo tanto también nos puede ser bastante útil. O ver etiquetas H2 demasiado grandes, igual que veíamos con los H1, múltiples H2, pues aquí no pasa nada, podemos tener varios H2 sin problemas, es más, deberíamos de tener varios. Y duplicadas, pues estamos en lo mismo que antes, que puede que haya dos etiquetas H2 en dos sitios que son exactamente iguales. Quizás esto pueda servirnos también para ver sobre optimizaciones que estamos haciendo, que estamos optimizando también dos URLs por mismas keywords o metiendo H2 iguales, y eso nos puede llevar a canibalizaciones. Por lo tanto, también puede ser interesante para analizar este tipo de cosas. Por eso es que dos artículos totalmente diferentes no deberían de tener H2 iguales, o sea, no deberíamos de atacar a las mismas keywords. Espero que te haya gustado la clase, que hayas aprendido mucho y, como siempre, cualquier duda me puedes consultar. Nos vemos en próximas clases.